Bueno, buenas noches a todos y todas los que nos están acompañando. Es una alegría para nosotros poder estar hoy compartiendo esta actividad. Hoy no es un día más, hoy es 4 de junio, hoy se cumplen 179 años de la batalla de Punta Quebracho. Vamos a arrancar, antes de enmarcar la actividad y demás, como corresponde, vamos a comenzar por los agradecimientos. En primer lugar, le vamos a agradecer a los amigos del Aserradero, a Mario Chapino, por el espacio y la predisposición de que podamos hacer hoy esta actividad aquí. Vamos a también agradecerle a los artistas que nos van a estar acompañando. Luego de la presentación va a haber, para los que se quieran quedar, una peña folclórica para compartir un ratito, así que están todos invitados a quedarse, a bailar algunos temitas y a cantar, ¿por qué no? Así que bueno, agradecerle a Mario Barnachea, que siempre nos acompaña, a Javi Chocobar y Sergio Gauna, que van a estar brindando, ¿no es cierto?, todo el tema musical en la peña que vamos a compartir después. Y también vamos a agradecerle a Diego Montejo, que es un periodista amigo, periodista yupanquino, como le gusta que se lo presenten siempre y como figura en sus redes sociales, que es conductor del programa de La Canción Quiere todos los domingos a la mañana por LT8, que no solamente estuvo colaborando, sino que estuvo coordinando también todo el espacio de la peña que vamos a tener después. Vamos a agradecer también la presencia de Eduardo y también de Luciano. Vamos a agradecerle también a Luciano porque, si bien es local, viene de un gran esfuerzo, viene de recorrer no solamente distintas provincias de nuestro querido país, sino que también viene de recorrer Paraguay, y los países, bueno, hermanos de la Cuenca del Plata, en este gran armado de lo que vamos a comentar al final, de lo que se viene, que es el tercer encuentro federal por la soberanía. Así que bueno, Luciano también, si bien es de acá de Rosario, está haciendo un gran esfuerzo hoy, volvió ayer de toda una gira muy importante, así que bueno, es muy importante que nos esté acompañando hoy. Por supuesto, al querido Eduardo Campos, que bueno, viene desde la localidad de San Pedro, se ha traído una banda también de San Pedro que nos está acompañando, ha traído chofer, fotógrafo, todo, así que bueno, también agradecerles a los amigos que se acercaron desde la localidad de San Pedro, y por supuesto que agradecerles a todos y todas ustedes que hoy nos están acompañando. Hoy es miércoles aparte, ¿no? Miércoles es un esfuerzo importante. Pero bueno, me parece que todos y todas hacemos el esfuerzo, porque esta actividad está enmarcada no en otra cosa que no sea lo que nos proponemos y tratamos de hacer apasionadamente, que es desocultar, ¿no es cierto? Como dice siempre Luciano, desocultar, poder nosotros conocer. Es muy difícil defender lo que no se conoce, y lo que no se ama. Entonces, bueno, esta actividad es muy importante. Hace tiempo que tenemos relación con Eduardo, pero me parece que, bueno, hoy la presentación de esta obra, de su último libro, La Guerra del Paraná, tiene que ver en esto del desocultamiento y poder conocer las causas tan importantes que ha protagonizado nuestro pueblo por la liberación de nuestra patria. Creo que es un aporte, no voy a espoliar y no quiero yo adelantar todo lo que vamos a compartir con él, que es un experto en este tema, pero me parece que bueno, que lo significativo de esta obra es poder desocultar la guerra en sí misma. Nosotros conocemos principalmente, cuando hablamos de esta gesta del Paraná, principalmente todo el mundo o la mayoría de nosotros conoce el tema de la vuelta de Obligado, el combate del 20 de noviembre de la vuelta de Obligado, y entendemos que este ocultamiento es sistemático. Se ha ocultado que ha habido una guerra en el Paraná,
Entonces este aporte es muy importante. Eduardo, después vamos a hablar de su recorrido y de su trayectoria y las distintas investigaciones y publicaciones. Es un experto en todos estos temas, pero me parece que este libro avanza en aportar a esa idea de esta gesta, no solamente como una guerra, sino como una guerra popular, con gran participación en esta gesta de todo el pueblo. Y cuando digo todo, digo los niños, digo las mujeres, digo los paisanos, los gauchos, los indios, todos los que fueron parte de defender, ¿cómo sería? De defender la penetración comercial que querían hacer sobre nuestro territorio a través de nuestra principal vía troncal, que es nuestro querido río Paraná. ¿Les suena? Podemos trasladarlo con total tranquilidad a la actualidad. Por eso me parece que, bueno, soberanía hoy, se llama, ¿no? Totalmente, soberanía comercial, fluvial, de todo. Pero digo, es un tema que no solamente lo vamos a ver desde un aspecto histórico, ¿sí? Hoy nosotros seguimos discutiendo quién controla nuestro río, quién controla el Paraná, qué intereses están en juego, qué lugar ocupamos los argentinos en las decisiones que tienen que ver con nuestro río, que nos afectan directamente, ¿no? Sobre nuestro río, nuestros bienes comunes, nuestras rutas comerciales y, por supuesto, sobre nuestra soberanía, la integridad de nuestra soberanía. Entonces, digo, esta actividad está enmarcada y tiene como objetivo poder hacer un recorrido sobre estos dos ejes, no solamente la importancia histórica de esta gesta, sino también, bueno, poder verlo a la luz de los grandes problemas que desvelan y que son las causas muchas veces de los sufrimientos de nuestro pueblo. En ese marco, como decíamos, de seguir la pelea por desocultar, conocer y conocer principalmente para defender. No me voy a extender más porque hemos comenzado un poquito tarde. También nos está acompañando en esta presentación que vamos a hacer en las intervenciones de Eduardo y de Luciano. Nos está acompañando también Germán Mangione. Le vamos a pasar la palabra a él. Bueno, Germán muchos lo conocen, es periodista, es también el coordinador de la página web de Punta Quebracho, la pelea de un pueblo por su río. Así que bueno, vamos a pasarle la palabra a él para después luego avanzar sobre la presentación del libro La Guerra del Paraná de Eduardo Campos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a hacer algo muy cortito porque venimos todos con muchas ansias de escuchar a Eduardo y a Luciano en la presentación de este libro, que además es fundamental, no solo, como dice Evangelina, para la historia, sino para entender cualquier cosa que discutamos actualmente. La idea era contar un poquito este trabajo que hicimos brevemente, este trabajo sobre Punta Quebracho. Lo vamos a hacer breve además porque no se puede mentir adelante de Eduardo, que es el especialista. Ya ahora no se puede volasear acá, acá están los papeles, acá están los documentos. Nosotros tocamos un poquito de oído, por pasión, sobre el tema, así que no lo vamos a hacer muy largo, pero más allá del chivo, de pasar y contar un poquito ahora el proyecto para las escuelas que hicimos que ahí lo están pasando, me dice Pablo en la pantalla, que hicimos con amigos como Mario Bernachea, que hoy también va a tocar, y mucha gente del Cordón Industrial. Yo lo que quería realzar o recalcar es que no se da en un momento cualquiera esta presentación, más allá del 4 de junio, se da en un momento en el que es fundamental, en el que es fundacional poder reseñar nuestra historia desde una perspectiva popular, poder pensar la historia desde una perspectiva popular, y trabajos como el que viene a presentar Eduardo acá, o los otros trabajos que también ahí pueden ver en la entrada, los otros trabajos que viene haciendo Eduardo y los trabajos de Luciano, son fundamentales para este momento, porque están concentrados en un concepto que a mí me gusta mucho y que Luciano siempre lo plantea, que es el de la necesidad, un momento de la necesidad de la docencia patriótica. Yo creo que estamos frente a uno de los momentos en donde más que nunca siempre fue fundamental la docencia patriótica, que no es más que poder contar y enseñar partiendo de los intereses de la patria.
partiendo por fuera de los intereses sectoriales, por fuera de los intereses personales, partir de los intereses de la patria y poder enseñar, poder contar qué es lo nuestro. Y creo que este trabajo de Eduardo es una pieza clave para nuestra región, pero también para toda la Argentina, así como los trabajos que viene presentando Luciano y que seguramente hoy va a contar algo de eso. Es el primer punto. Creo que lo de la docencia patriótica es central y muchos hemos entrado en los temas, hemos podido penetrar en los temas fundamentales de los intereses de la patria a partir siempre de alguien que se interesó, que investigó, que nos contó. En nuestro caso acá, eso ha sido mucho Luciano, un gran docente patriótico para nosotros. Yo lo cuento siempre cuando presento el libro de Monteagudo y alguien me dice, ¿de dónde se te ocurre el libro de Monteagudo? Bueno, esa semilla, en mi caso, me la sembró Luciano, y a partir de ahí uno puede pensar, investigar y darse cuenta que tiene que ver con lo actual. Creo que lo de Eduardo tiene que ver con eso también, por eso recalco esa cuestión, porque hemos aprendido también que en esta pelea por descolonizar la Argentina, en esta pelea por recuperar lo nuestro, hay una cuestión clave que es la de descolonizar nuestra historia. Es imposible poder arrancar a pensar un proyecto en el futuro, arrancar a pensar un proyecto de país con una historia armada y organizada desde la cabeza de los colonizadores o sus socios locales. Entonces estos trabajos no son solo trabajos de historia, sino que son trabajos que nos permiten descolonizar la cabeza, descolonizar la historia que nos han contado para poder empezar a pensar un proyecto libre, justo y soberano para adelante. Así que bueno, me parece que ese es el marco de esta charla y la importancia que tienen trabajos como el que vamos a presentar hoy de Eduardo, del que vamos conociendo algunas cosas, pero por lo que hemos pispeado, por lo que hemos charlado con Eduardo, diría de los trabajos más documentados que conocemos sobre la guerra del Paraná, y que bueno, muy contentos estamos de que eso se pueda difundir. Charlábamos con Eduardo, y con esto termino, por dónde arrancar cuando uno piensa en esta idea de descolonizar la historia, de hacer docencia patriótica. Y entre todos los lugares por donde los que uno puede arrancar, cuando habla de docencia, sin lugar a dudas están las escuelas. Está donde a nosotros nos queda esa primera concepción, esa primera idea de la historia. No es un detalle lo que aprendemos en la escuela. Por tanto, uno termina entendiendo también por qué el ataque hoy a la educación pública, por qué el ataque a la ciencia, a las universidades, porque es ahí donde muchos tenemos la oportunidad de empezar a sentir la curiosidad por nuestra historia, de empezar a sentir el amor por nuestra historia, por nuestros héroes, por lo que finalmente somos hoy, que tuvo un pasado. Y en eso de la escuela, en algún momento nos preocupó a algunos de los habitantes del cordón industrial norte de la ciudad de Rosario, ya por San Lorenzo, por Puerto San Martín, cómo podía ser, cuando empezamos un poquito a conocer, que un evento tan trascendente para la patria, tan trascendente para la América y para la independencia americana como fue la batalla de Punta Quebracho, en nuestra región no se conociera. Y no solo no se conociera en nuestra región, sino que no tuviese lugar en las escuelas. Esa preocupación nos llevó a juntarnos con artistas, con periodistas, con docentes y construir esta herramienta que es, y ahora pasó el chivo, puntaquebrachohistoria.com.ar, que es una herramienta en donde intentamos recopilar lo que había suelto, lo que encontrábamos suelto sobre la batalla de Punta Quebracho, darle un contexto, darle un marco a eso y además darle una forma que permitiera, o por lo menos que arrimara a los pibes con los nuevos formatos de comunicación. La página está hecha bastante amena para ver en el celular, los arrimara a nuestra historia de una manera diferente. Y además, charlando con los docentes, como sabemos que es muy difícil hoy ser docente en la Argentina, y que si además de tener que hacer 3 turnos para llegar a fin de mes, de tener que hacer de contención social y hacer de comedor, te tenés que preocupar por desocultar la historia, es medio una tarea titánica, ¿no?, para los docentes. Entonces también, junto con docentes de la región, lo que armamos fue algunas didácticas de investigación para que
la puedan ver los pibes, pero que los docentes tengan una herramienta. El docente que lo quiere tratar, que lo puede, porque a veces también hablábamos hoy con Eduardo, también nos han empujado a la autocensura en las escuelas, ¿viste? No me meto en algunos temas que no están en la currícula porque es para quilombo, pero aquellos docentes que avanzan en ese camino tengan en esta página, en puntaquebrachohistoria.com.ar, una referencia, una herramienta para abordar un tema tan trascendente para nuestra región. Y cuento una anécdota, porque a veces parece que uno está sembrando en el desierto, y cada tanto te enterás que lo que venís haciendo y de lo que venís hablando tiene una llegada, tiene... Bueno, y el año pasado nos llegó, a través de Mario, le llegó en realidad a Mario Hornachea, un grupo de chicos de la secundaria de Puerto San Martín, que es el lugar de la batalla de Punta Quebracho, que ganaron un concurso del municipio sobre Punta Quebracho, un ensayo que tenían que hacer en la secundaria, y después de que ganan eso, le cuentan a Mario que gran parte de la información la pudieron encontrar y se pudieron meter en el tema a partir de la página que habíamos armado. Entonces, para nosotros es muy importante, porque efectivamente, contra todos los pronósticos, contra toda la ola, la docencia patriótica sigue teniendo un lugar importante, y por eso festejamos y escuchamos con ansias, vamos a escuchar ahora con ansia, que este libro de Eduardo Campos se presente aquí y podamos conocer aún más para tener más herramientas. Gracias. Bueno, vamos ahora a presentarlo más formalmente a Eduardo para que ustedes también lo puedan conocer. Decir en principio que Eduardo nació en la ciudad de San Pedro, ciudad en la que también radica en la actualidad, en el año 1956. Lo decimos porque está en la solapa del libro, no oculta su edad, Eduardo. Como periodista e investigador, realizó distintas colaboraciones en periódicos locales, también participó en la creación del primer noticiero de San Pedro y fue realizador de distintos programas de interés general y coordinador de áreas de noticias, no solo locales y nacionales, sino también internacionales, lo cual le permitió conocer y recorrer distintos países. Integró el staff del Diario de San Pedro y de la revista Sentidos y colabora en la actualidad en el periódico El Imparcial. Ha completado estas actividades participando de distintas instituciones como la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, de la que fue uno de sus fundadores. También forma parte del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, es secretario de la Comisión Permanente de Homenaje a la Vuelta de Obligado y columnista y colaborador en la revista Pensamiento Nacional. Es autor de varios libros que pueden encontrarlos a todos en la entrada del salón. Es autor de el libro El Combate Ignorado, Veleros Franceses en Obligado, la línea del Atajo, 950 AM, Fuego, Fire, Feu. Es autor de la novela Petrona, Mujeres en el Combate Obligado, y por supuesto que es autor del libro que estamos presentando hoy, que es La Guerra del Paraná. Pero también, bueno, por sobre todas las cosas, esto no está formalmente en su currículum, me atrevo a decir que Eduardo es, sobre todas las cosas, un militante, ¿no?, de las causas, un gran militante de las causas nacionales y un gran, como decía recién Germán, este concepto, un gran docente patriótico desvelado justamente por desocultar estas cosas que necesita conocer nuestro pueblo. Así que bueno, Eduardo no solo investiga y escribe justamente con altísimo detalle sobre todos estos temas, sino que justamente por su militancia y por su docencia patriótica, Eduardo cada vez que saca un libro se desvela de alguna manera por compartirlo con las escuelas, no solamente de la localidad de San Pedro, sino también de la región, con sus docentes y con toda la comunidad en general. Así que bueno, es un gustazo poder tenerlo, Eduardo, esta noche. Así que bueno, un aplauso y arrancamos con la presentación. Muchas gracias, Eduardo. Hola. Hola, buenas noches a todos y a todas. El agradecimiento por tantos piropos. Yo voy a empezar a venir todos los días, si hablan así de mí. Yo
algo que decía Germán, ¿cómo comenzar una charla? Y realmente uno cuando viene o se presenta en un lugar, dice, bueno, hoy la voy a abordar de esta manera, la voy a abordar de otra. Y tenía pensado abordarlo de una forma, pero bueno, lo que se ha comentado y teniendo en cuenta que tenemos militantes del Río Paraná aquí, voy a empezarlo de otra forma, con lo que decía Walter Raleigh, que era un militar británico y político de la Inglaterra, de Gran Bretaña del siglo XVIII. Decía, quien domina el mar, domina el comercio, y quien domina el comercio, domina el mundo. Alfred Marshall, que fue otro británico, yo estaba viendo acá un suplemento Cash de página 12 de hace ya una pila de años, donde trataban algunas cosas y él hablaba de la importancia del agua como elemento de la riqueza nacional, y se quejaba en sus charlas porque Inglaterra no decía nada de sus ríos cuando ponía en valor su riqueza. El río era como algo que estaba, y no, él pugnaba por ponerlo como elemento de riqueza nacional. Te voy a dejar, Luciano, esto porque por ahí sirve para los antecedentes de los trabajos que están haciendo, porque es un punto de vista bastante interesante. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de la guerra del Paraná, y con algo que decía Germán, que hablaba del ocultamiento y la historia. ¿Por qué no sabemos nada? ¿Cuál fue el motivo por el cual no supimos nada en torno a una guerra que duró 3 años y que con uno de esos años a mucho fuego, mucho combate? Fueron la última parte de los últimos 6 meses de 1845 y los primeros de 1846, donde hubo una serie de combates muy violentos. Sí sabemos de obligado decían los libros de historia, un poquito traían, no mucho, pero de Punta Quebracho en absoluto, no decían absolutamente nada. ¿Y por qué se oculta? Y se puede ocultar por varias maneras, y cuando vemos obligado, es decir, es una forma de decir algo sin decir lo demás, es decir, desocultar ocultando. Si yo les digo, que lo hablaba recién con un amigo ahí, Belgrano creó la bandera. ¿Y qué nos dice la historia de Belgrano creando la bandera? Que creó una bandera porque quería diferenciarse de los ejércitos realistas con los cuales combatía, que no podían combatir con una misma bandera. Y bueno, eso es una verdad media. Belgrano crea la bandera por otra cosa. La bandera para Belgrano significa un modelo de país. Él detrás de la bandera ve un modelo de país que creo que es el mismo que veía San Martín. San Martín es reducido también por la historia mitrista a un cruzador de cordilleras, un ganador de batallas, un liberador de países, pero no dicen por qué liberaba países, por qué cruzaba cordilleras y por qué ganaba batallas. Para ver al San Martín, que en esencia no era un militar, sino era un político, lo mismo que Belgrano, para ver a San Martín tenemos que verlo al frente del gobierno del Perú, tomando medidas como por ejemplo liberando la importación de máquinas, de maquinaria, que en ese momento estaba la revolución industrial, y él sabía que sin maquinarias no había posibilidad de desarrollo ninguna. Y si bien grababa todo lo que podía con impuestos, salvaba solamente a la maquinaria que era ingresada y a los buques de bandera peruana que transportaran mercaderías. Entonces, ya nos está diciendo bastante con respecto a San Martín esto. De Belgrano, economista, la creación de la escuela de náutica, el desarrollo de toda una serie de cosas, economista y abogado, y bueno, pero diciéndonos una cosa, ocultan otras. En el tema de
el combate de la vuelta de obligados, que es lo único que los manuales han traído durante toda nuestra infancia, teníamos eso. Yo creo, en forma particular, que se lo puso porque era una derrota. Entonces, al ser una derrota, es una especie de decir, bueno, ¿vieron lo que pasa por meterse con las potencias? Advertencia. Entonces, más vale, es decir, aguantárselas y dejar. Y en cambio, Punta Quebracho lo mantenemos al costado. A mí me parece que pasaría por ahí. ¿Pero y por qué? Porque la historia oficial fue hecha hasta 1860, hasta Pavón. Argentina tenía documentos, no tenía una historia, tenía documentos, estaban todos amontonados. Mitre es el que decide con muy buen tino que Argentina debe tener una historia. Es un excelente escritor, es un magnífico periodista y es un pésimo militar. No ganó una batalla en su vida, pero llegó a presidente de la Nación y junto con otro grupo de historiadores conformó la historia que estudiamos todos en las escuelas. Y esa historia no reflejó bien lo que había ocurrido en el país. Esa historia fue hecha simplemente para legitimar el modelo de país que estaban construyendo en ese momento. Ese modelo que después Julito Roca, el hijo de Julio Roca, diría después de la firma del tratado con Runciman, Argentina se ha convertido en la joya más preciosa de su majestad. Es decir, ese es el país que buscaba. Y bueno, un país donde una historia de Mitre, donde los grandes y magníficos héroes sobraban, pero el pueblo no aparecía. Nunca apareció el pueblo, salvo en las invasiones inglesas por ahí, pero no, todo lo hicieron San Martín, todo lo hizo Belgrano, todos los pueblos no hicieron absolutamente nada. Bueno, con Obligado, yo voy a obviar todo lo que vino antes de Obligado, porque yo creo que Obligado ya un poco, ya todos manejamos, conocemos en líneas generales, dato más, dato menos, qué es lo que pasó en Obligado. Se conformó una escuadra, un convoy, más bien, después de que los anglo-franceses atraparan a la escuadra de Brown que estaba sitiando Montevideo, la secuestraron y le quitaron los buques de Brown. Fíjense, los mediadores, ellos se llamaban los mediadores, porque venían a mediar entre la guerra civil que había entre Buenos Aires y Montevideo. Eran mediadores, pero le atrapaban la escuadra 1, le daban los barcos a Garibaldi, que era el jefe de la escuadra oriental, y otros se lo quedaban ellos. A partir de ahí, sin declaración de guerra, deciden qué van a hacer con Rosas, porque hay que terminar con Rosas y hay que terminar con la Confederación Argentina, todos con la manija que daban los unitarios emigrados en Montevideo, Florencio Varela, Rivera Indarte y un grupo más. Y bueno, deciden, en ese momento es agosto, mes de agosto de 1845, deciden que los ingleses dicen, tenemos que bloquear Buenos Aires, poner las escuadras y bloquear Buenos Aires. Los franceses les dicen no porque nosotros ya lo hicimos entre 1838 y 1840, y estos tipos tienen detrás de la ciudad un campo inmenso con miles de haciendas, ni se mosquean. Tuvimos 2 años y no pasó absolutamente nada, y lo único que hicimos fue joderle la vida a los comerciantes franceses que estaban en Buenos Aires y que no les dejábamos llegar los productos. Lo mejor, dicen los franceses, es armar un ejército entre Francia e Inglaterra, un gran ejército, y tomar Buenos Aires. A eso dicen los ingleses, no va a andar. Ya lo hicimos en 1806, 1807 y no anduvo. Estos tipos pelean los soldados, los viejos, los grandes, las mujeres, los chicos, los esclavos, todos pelean. ¿Qué vamos a tomar una ciudad y después qué hacemos con esa ciudad? Imposible. Entonces lo que deciden es
armaron un convoy con mercancías concretamente, porque lo que querían era llegar hasta el norte, donde se amontonaban miles y miles de cueros, que los cueros eran muy necesitados por la industria manufacturera europea, y se lanzan a armar un convoy. Lo logran hacer, 95 buques, que parten de Montevideo el 8 de noviembre de 1845, van 12 buques de guerra, 8 buques a vela y 3 vapores de nueva generación, y irrumpen por el Paraná. Van a llegar a Vuelta de Obligado el 20 de noviembre, el 19 llega, el 19 llueve, se suspende por mal tiempo, entonces atacan al otro día atacan de una manera que yo no iba a hablar de Obligado, pero lo destaco porque tiene que ver con lo que va a pasar después en Punta Quebracho. Los anglo-franceses dividen sus 8 buques a velas en 2 escuadras, en 2, que una va por la costa entrerriana del Paraná y otra va por la costa bonaerense, 4 y 4. Con eso, ¿qué perseguían? Que los 4 que iban por la costa bonaerense se entablaran en combate, entablaran en lucha con las baterías, mientras los otros 4 iban y cortaban las cadenas con las que Mansilla había cruzado el río Paraná. Eso no les resulta, llega al mediodía, empiezan a las 9:50 a combatir, llega el mediodía y se frustran cada uno de los ataques. ¿Por qué? Porque el Paraná empieza a actuar, y empieza a actuar en favor de la fuerza de la Confederación Argentina. La corriente que tiene el Paraná es muy alta, y los buques tienen distintas prestaciones. Siempre cuando uno dice un convoy, la velocidad de un convoy lo da el buque más lento. El buque más lento es el que determina a qué velocidad va. En este caso tenían una corriente muy, muy importante. Ya el convoy tenía 80 kilómetros cuando llegan a San Pedro. Imagínense, porque eran todos mal cargados, mal estivados, distintas prestaciones, distintos tamaños, uno más ancho, uno más angosto. Entonces, los 4 buques que empiezan a venir por la costa bonaerense a enfrentar a las baterías, solo llega uno y le dan una paliza feroz. Después llega el segundo con mucho trabajo y le ocurre lo mismo. Se tienen que subir el ancla y dejarse caer porque están fulminados, quedan tullidos. Y así les va a pasar a los de enfrente, se estiran porque no pueden venir todos juntos y los bombardean. Esa situación se va a tornar bastante difícil para los anglo-franceses, hasta que entran en liza los vapores. Ahí se va a terminar la historia. Los vapores, que eran barcos a vela también, pero con máquinas y con ruedas laterales. Los vapores sí ya pueden manejarse ellos contracorriente perfectamente, como se manejan ustedes con Luciano contracorriente permanentemente. Y tienen para tener una idea de lo que eran los vapores, Mansilla tenía 21 piezas de artillería en 4 baterías, las mayores de las cuales eran de 24 libras, después había 20, 18 libras. 24 libras eran un calibre que podía poner en compromiso a un buque. Los anglo-franceses tenían como estándar un calibre de 32 libras, eso era para empezar. Y el vapor Fulton francés tenía cañones, 2 cañones Paysans, que era una tecnología moderna hecha por un ingeniero Henry Paysans en Francia, que tenía 80 libras de calibre. Pero eso no es nada, esas balas explotaban, venían con metralla. Entonces nosotros les mandábamos pomelos macizos y ellos nos mandaban una pelota de fútbol que explotaba. Así era imposible una granada de esa
que explotara sobre la dotación de un cañón no dejaba prácticamente nada. Y esos vapores fueron los que demolieron a las defensas de Obligado. ¿Por qué no los pusieron antes en juego? Bueno, los pusieron antes en juego por dos razones. Primero, porque era algo nuevo y los vapores, cuando empezaron a navegar, explotaban. Explotaban porque las calderas no tenían suficiente espesor, y cuando un buque se hundía, un buque de madera, bueno, quedaban tablas, la gente se aferraba a las tablas. Cuando se hundía un vapor, no quedaba nada. Entonces no podían saber cuáles eran los motivos por los cuales desaparecían. Y otra de las cuestiones por los que no querían eran los marinos. Los marinos, verdaderamente los oficiales, los odiaban a los vapores. Porque los vapores eran un carbón, eran tine por donde proa a popa, velas negras, todo negro, el hollín tapaba todo, cerrado todo. Imagínense a ustedes a los marinos franceses de la época, ingleses en los salones de baile, ellos les gustaba mucho lucir sus uniformes. Y el tipo que era nombrado para ser comandante de un vapor realmente se ponía muy mal, no querían estar en los vapores. Y hasta el punto que fue eso lo que determinó que todos los fogoneros o los calderistas empezaron a dejar los uniformes y a tener los monos que tienen hoy los marinos en las tripulaciones de los barcos. Se inician por esto, porque eran realmente algo que debía protegerlo de la suciedad que cubría todo. Imagínense el vapor, el hollín que penetraba por todos lados. Bueno, por eso no los querían. Pero ¿qué pasa? A partir de Obligado la situación es al revés. Ellos saben que los vapores son los que abren el camino y que los veleros no tienen solución a esto. Termina Obligado y comienza el avance por el río Paraná. Yo voy a empezar a medir porque, digamos, esto es lo que no se ha conocido, ¿no? Lo que... No, por ejemplo. Vamos. El tema de la cantidad de acciones, que no es Punta Quebracho solamente. San Lorenzo tiene 2 o 3. Luego de Obligado, hay una mitad del convoy que arruga. Los capitanes dicen: no, basta, acá no seguimos. Solo 57 de los 95 van a seguir a la escuadra anglo-francesa. Los demás no quieren, dicen: no, nos van a estar esperando, somos muy frágiles. Y viene un poco de coerción, si se quiere, por parte de los comandantes, porque el convoy tiene que seguir y eso tiene que cumplirse. Es una misión de guerra, es una misión política, y el convoy tiene que llegar a su destino y tiene que regresar, no había otra. Entonces hay buques a vela, el Procida, que era un velero de la escuadra francesa, que desciende a Montevideo llevando a los heridos de combate. Hay 2 corbetas, corbeta Comus británica, Expeditive francesa, que quedan ahí en Obligado porque quedan tullidas, no pueden avanzar más. Hay otro, el Pandour, un bergantín francés que vuelve también a Montevideo muy dañado. Uno de los comandantes dice que justamente esos barcos no se hundieron porque el río ese día era un mar de aceite. Dice: hubiera habido un oleaje mediocre, había agujeros a escasa distancia de la línea de flotación. Un oleaje los hubiera mandado al fondo. Entonces, viendo todo ese daño, los comandantes reclaman a Inglaterra y a Francia vapores. Refuerzos, pero que sean vapores. El convoy... los veleros que llegan a Montevideo vuelven a subir y arrean a los remisos y los empiezan a subir, a encolumnar de nuevo, pero ya el primer grupo ya iba mucho más adelante, vale decir que se había partido en 2 el convoy.
Estamos obligados, fue el 20 de diciembre del 45. ¿Diciembre? 20 de noviembre del 45, no, en diciembre porque viví acá en diciembre. El 14 de diciembre, bueno, siguen los combates en Montevideo, porque a todo esto yo hago un enlace con la Guerra Grande, con los hechos que se vivían en Montevideo también, porque hay otras unidades que surcan el río Uruguay y hacen lo mismo que quieren hacer aquí. Entonces, lo que quería nombrar era... Ahí estamos. ¿Cuáles son las...? El 2 de enero hay una nueva embestida contra Obligado. Esos segundos buques que habían venido, que habían agarrado los remisos, los mercantes remisos, venían Procida, a lo que se había sumado el Dolphin y una corbeta, una corbeta francesa, y intentan de nuevo desembarcar en Obligado, y se produce una refriega intensa cuando un destacamento de infantes y combatientes argentinos al mando del coronel Torne y del teniente Facundo Quiroga hijo logran abortar un intento de desembarco. Siguen, estamos hablando del 2 de enero, el 9 de enero llegan al Tonelero, esa misma formación, y vuelven a tener un encuentro con cañones. Mansilla empieza a notar que esa debilidad que tienen los calibres se transforma en una ventaja, porque esos cañones, que son pequeños, permiten ser trasladados con mucha facilidad con caballos. Entonces, hay un marino inglés, Mackinnon, un teniente de un vapor Alecto que va a venir después de un mes después, y dice: no se puede pelear porque pasábamos, nos cañoneaban y pasábamos, pero más adelante nos veíamos en la costa cómo iban con caballos llevando los cañones y nos esperaban más adelante. Y así dice, esto es una lucha permanente, no hay descanso. Si a la noche fondeaban, porque no se podía navegar, no conocían el río, y veían que a la tarde cuando fondeaban también los argentinos paraban y hacían su campamento y los esperaban. Estaban separados por 50, 60 metros y estaban todos parados, y a la mañana cuando daban presión a las máquinas y salía el humo, ellos también, los argentinos, se montaban a caballo y salían con los cañones a esperarlo más adelante. Pero la espina era. Era todo, era una cosa entre conocidos era. Bueno, de esa acción del Tonelero, ese mismo día pasan después por Acevedo y son cañoneados. Al rato son cañoneados por esos mismos cañones. Bueno, el 15 de enero los comandantes siguieron creyendo que, los comandantes francés, inglés, siguieron creyendo que ya estaba, habían pasado Obligado, había alguna refriega que podían tener, pero ya estaba la cuestión consumada. Y agarraron los vapores y se fueron a Asunción y dejaron al convoy llegar, pero no iba a ser así como ellos pensaban. Y bueno, yo voy a saltear porque digo, el 16 de enero hay una interceptación en San Lorenzo y en Punta Quebracho. Ese mismo día llegaba el Fulton, el vapor inglés, a Asunción, pero cerca del mediodía los primeros buques que llegan era el vapor británico Firebrand, al que se le seguía la corbeta Coquette. Venía más retrasado el bergantín Dolphin. Esto sobre San Lorenzo. Presumiendo que sobre la cresta de la barranca podía haber fuerzas argentinas, desde el vapor se dispararon 3 cañonazos sobre ella para tratar de descubrir la posible presencia de soldados enemigos. Los federales, siguiendo las órdenes de Mansilla, se mantuvieron ocultos a pesar del cañoneo que sufrían, aguardando a que los buques mercantes entraran en el rango de tiro de sus cañones. Cuando los vulnerables transportes comenzaban a ingresar en la costura que el río hace en ese punto y que da nombre al lugar, los argentinos descubrieron sus posiciones y abrieron fuego. Bueno,
el escaso calibre de los cañones volantes no produjo en las naves enemigas daños de consideración, pero sí tuvo un efecto emocional importante. Varios de los capitanes de los mercantes, al observar el pique de los proyectiles enemigos alrededor de sus naves, entraron en pánico y se desorganizaron, provocando colisiones entre las naves al intentarse sustraerse del fuego enemigo. Eso fue en San Lorenzo. Hacia las 16, las naves anglo-francesas comenzaron a llegar a Punta Quebracho. Ahí volvieron a tronar los cañones, adoptando los buques de guerra el mismo dispositivo de algunas horas antes. Cañoneos. Astley Cooper Key es un oficial británico que dice, con respecto a los cargueros, bastante trabajo teníamos nosotros con ellos, no solo protegerlos contra las baterías, sino también sacarlos de tierra cuando varaban en la costa. Y además de esto, el enemigo no desperdicia cada oportunidad de molestarnos con sus piezas de campaña desde las barrancas, cuando podemos darles muy poco a cambio. Sobre mi cumpleaños, el 18 de enero, tuvimos un trabajo de 4 horas con 8 piezas de campaña. Ellos solo tuvieron éxito al herirnos 2 hombres, aunque nos golpearon a menudo. Donde, a ver si está... hay relatos de los capitanes mercantes. Un poco como que se reiteran, ¿no? El 20 de enero, va a llegar el primer convoy de Corrientes. Febrero van a seguir los ataques. Hay otro ataque obligado, el 2 de febrero. El 10 de febrero, el tonelero es cañoneado. Hay toda una serie de combates, pero a mí me interesa uno que va a ser... el Philomel es un bergantín que su comandante era James Sullivan. Sullivan el Philomel era un barco hidrográfico en realidad, pero estaba armado y fungía como buque de guerra. Sullivan va a tener una relación con la República Argentina muy, muy profunda, porque va a ser quien va a trazar todas las cartas hidrográficas de las Malvinas, del sur, Río Grande, la Patagonia y el río Paraná. Fundamentalmente Argentina, después de la guerra del Paraná, después de Punta Quebracho, va a recuperar el Paraná y va a utilizar esas cartas náuticas por muchos años, hasta avanzado el siglo XX. Yo conseguí una copia de las cartas que el Philomel con Sullivan hacía. Sullivan en abril, en el mes de abril, es convocado por los mandos a Montevideo. Entonces debe bajar porque lo despachan para Inglaterra. Entonces va a ser importante esto para lo que vamos a ver después de Angostura del Quebracho, porque el Philomel empieza a navegar hacia abajo. El 2 de abril solo tenía algunas horas cuando el Philomel emprendió desde la bajada su viaje de retorno a Montevideo, llegando en la tarde ese mismo día a las barrancas de Punta Quebracho. A medida que la nave iba acercándose a los grandes acantilados, sus hombres observaban alertas cualquier indicio de la presencia enemiga en ellos. No veían cañones, aunque sí a grupos de soldados argentinos haciéndose señales entre ellos. Los británicos comenzaron a prepararse para sortear la posición y muy posiblemente combatir. Sullivan cuenta en su memoria que no dudaba que habría cañones ya montados y listos para disparar. También pensó que sería inútil contestar el fuego cuando se está pasando rápidamente por un punto, exponiendo gratuitamente al personal a los disparos del enemigo. Lo que hizo Sullivan fue tirarse a la barranca, al costado de la barranca donde estaban los argentinos. ¿Por qué? Porque al meterse en el pie les dificultaba a los argentinos disparar hacia abajo.
Pero cuando iba pasando por las posiciones se encontró con que Mansilla le había armado 3 cañones a ras del agua. Entonces se encontraron a 50 metros. Sorpresa. Pero bueno, los argentinos abrieron fuego, pero pensaron también que el barco se iba a tirar hacia la costa de enfrente para alejarse de los disparos, pero se les pasaba ahí adelante y ellos tenían los cañones graduados a que el proyectil llegara a la costa, al costado del otro río, al otro costado. Entonces les llevó puesto, hizo unos agujeros en las velas, pero pudo pasar y los argentinos pudieron. Si bien le acertaron al velamen, pero no le acertaron al barco porque lo tenían muy encima. Sullivan va a pasar ese lugar y se va a encontrar kilómetros más abajo con el vapor Alecto que subía y lo va a parar y le va a decir: mirá, están unos kilómetros más adelante, tenés una posición. Pero le dibuja en un croquis, le hace un croquis al capitán del Alecto para que se lo dé a Jotan, porque frente a Punta Quebracho había un islote y él le hace el mapa y le pone ese islote. Yo lo destaco porque va a tener importancia fundamental cuando el combate de Punta Quebracho, sí. Ese islote o ese mapa se lo lleva el comandante del Alecto y se lo da a Jotham, que era el comandante de la escuadra inglesa. Entonces ahí surge la idea, cuando van a iniciar el regreso, de poner una batería de cohetes, ir subrepticiamente de noche, poner una batería de cohetes y cuando se iniciara el paso de los mercantes por ese lugar, disparar contra los defensores. Bueno, realmente yo cuento, porque los oficiales que participaron de eso dejaron sus crónicas, dejaron sus memorias, lo que hicieron yo lo reproduje, y bueno, pasaron mucho frío, una noche feroz, terrible fue, y trabajaban cuando las luces del destacamento, los destacamentos argentinos se apagaban, que se iban a acostar. Recién ahí ellos instalaban los lanzadores, armaban todo, y a la mañana siguiente, cuando se prendían, escuchaban los tambores que levantaban a la tropa argentina, y ahí dejaban y se iban a dormir. Pasaron 2 días y ahí justamente preparando eso, y mientras el convoy preparaba su regreso. Un poco para amenizar, digamos, porque entre tanto tiro, cañonazo, ellos regresan un día 25 de mayo, y el 24 deciden a la noche hacer los ingleses hacer una obra de teatro para despedirse de las autoridades y hacerlo arriba de un barco, que a ver si porque hay unos aspectos. Bueno, dice: en el Fábrica, los hombres de la dotación decidieron contrarrestar el estrés que les despertaba la inminencia de la acción bélica, preparando una obra teatral a bordo de la nave. Solicitado y obtenido el permiso de sus superiores, se abocaron con mucho entusiasmo a trabajar en la representación de la obra Pizarro, una tragedia del dramaturgo inglés Richard Sheridan. Sí, para aflojar la tensión. Al otro día tenían que comenzar sí. Y se eligió para presentarla la noche del sábado 24 de mayo, día previo a la partida. Según lo que cuenta el teniente Mackinnon, el teatro había sido ubicado en la banda de estribor del castillo de proa y muy bonitamente decorado, formando un escenario apreciable.
La banda de vapor había sido dividida con tabiques y destinado a camarines de los actores. Habida cuenta de los medios que se disponía, la pieza elegida, Pizarro, fue muy discretamente preparada e igualmente llevada a la escena. Después de uno de los pasajes más patéticos, las heroínas Elvira y Cora, personificadas por dos fogoneros muy bien afeitados y bien vestidos, aunque resultaban asaz estrechas de caderas, pasaron del escenario a ponerse entre bastidores. Elvira enseguida encendió su pipa y esto ya hizo reír, pero cuando Cora, recostada contra uno de los grandes cañones, se recogió los pantalones que llevaba oculto, causó tal hilaridad que todo el público sintió desviado de la emocionada simpatía con que había seguido al actor. El drama se presentó con mucho brillo y los marineros actores se sintieron enormemente complacidos con la presencia de los jefes de la escuadra y por la atención que presentaron a la fiesta. Y el 25 al otro día hubo que partir. El tema fue hacer coincidir la trampa que habían preparado con los misiles y regreso, el ataque, combate decisivo. Dice eran las 8:30 del 4 de junio cuando al percibir una suave brisa favorable desde el norte, el capitán y comandante del convoy, Charles Hotham, ordenó que los vapores Gorgon y Firebrand, Alecto, Gassendi y Fulton iniciaron su aproximación hacia el paso. La señal consistió en un disparo de cañón efectuado por la nave capitana, seguido por otro un minuto después. Tras escuchar la segunda dotación, el teniente Mackinnon, que estaba con los cohetes, no necesitó decir nada. La mirada que cruzó con sus hombres le hizo comprender que todos tenían claro que el momento había llegado. A continuación, los marinos tomaron los largos tubos y prepararon hasta pocos metros antes de llegar a la cima del albardón. Aunque existía una enorme cantidad de matorrales dándoles cobertura, los hombres estaban expuestos a la vista del enemigo en esa parte del terreno. Esto fue muy peligroso, en caso de haber sido observado por algún centinela argentino. Trabajaron durante un buen rato hasta que lograron colocar los 6 lanzadores, 3 de 24 libras y otros 3 de 12, en un espacio de 250 metros. Bueno, atornillaron los palos, porque eran unos cohetes, por ahí en internet hay unos cohetes como si fueran las cañitas voladoras que tenemos, bueno, pero en un tamaño mucho más importante. Pero aquí está la cuestión, ellos no se van a encontrar con toda la fuerza de Mansilla. Los cañones Mansilla van a estar a lo largo de muchos kilómetros. Va a haber una batería en Punta Quebracho y después van a bajar y va a haber distintas posiciones. ¿Qué pasaba con eso? ¿Cómo había Mansilla dispuesto sus cañones así? Porque él con eso eliminaba la posibilidad de que desembarcaran como en obligado y los destruyeran. Entonces ahí tenían un trecho largo para... Y cuando una batería terminaba de castigarlos, ya los esperaba la otra. Y después con la tercera. Entonces se aseguraba que a lo largo de varios kilómetros todos los barcos estuvieran bajo fuego permanente. Y eso es lo que va a producir algunas de las pérdidas de barcos que van a tener. Va a ser por esa causa. Sí, yo voy a tener que, por los próximos libros los voy a tener que hacer más angostitos, con menos páginas, así se pueden doblar. Entonces hago parte 1 y parte 2. Dice, no pasó mucho para que los británicos con los cohetes en la isla pudieran observar el foque y el bauprés de la Gorgon por sobre la copa de los árboles. La fragata británica era seguida por los vapores Fulton, Alecto, Firebrand y Gassendi, acercándose lentamente para colocarse en sus posiciones de combate y mantener las baterías aferradas con su fuego. A las 10:30, cuando la brisa del norte había refrescado bastante, los barcos de vapor bajo el mando del capitán Hotham tomaron los puestos que les fueron asignados. Bueno, dan las posiciones. A las 10:45, el teniente coronel de la Armada Álvaro de Alzogaray ordenó abrir el fuego contra la Gorgon, utilizando cohetes Congreve también. Minutos después los otros dos vapores se sumaron al fuego que hacía la fragata, quedando de esta manera establecido el combate.
Los británicos en la isla podían ver perfectamente a los artilleros argentinos disparar sus piezas contra las naves mientras proferían gestos insultantes e indecentes que seguramente estarían siendo replicados por sus compañeros a bordo de los buques. También podían observar la caballería, aunque solo en la cabeza de los jinetes cuando estaban montados, colocados a cierta distancia y a retaguardia de los cañones. El momento había llegado. El teniente Mackinnon levantó su gorra en alto y un instante después el teniente Barnard salía al descubierto y plantaba sobre la orilla una bandera británica a la vista de las baterías, a la vez que en la fila de los federales no hubo nadie que respondiera a la gentileza. Todos tenían sus ojos puestos en los buques que avanzaban. Con un fuerte rugido los cohetes abandonaron los tubos. Los 6 que componían esta primera salva se abrieron en abanico, de izquierda a derecha, en dirección al acantilado. Según pudieron ver los marinos ingleses, el primero pasó como unos 20 pies por sobre la cabeza de los artilleros, perdiéndose mucho más allá. Otro pasó rasante entre los servidores de las piezas. Otros 2 se quedaron cortos cayendo al río, y los 2 restantes pasaron a centímetros de los servidores de los cañones, yendo a caer entre la caballería formada de retaguardia. La impresión en los argentinos fue tal que en un momento desapareció todo el mundo. Ello se sumó a las grandes bombas que la Gorgon hacía caer en las proximidades de la batería. Mackinnon confirma en su libro que esto causó una gran conmoción entre sus adversarios. Hubo un gran revuelo en el personal corriendo por todas partes sin saber a dónde habían llegado esos cohetes. Por lo pronto, el primero de los objetivos que este destacamento se había propuesto, el de desorientar y crear confusión, quitando la atención de los artilleros federales de los buques, estuvo logrado. Cierto que el destacamento había cumplido su cometido, pero eso era lo único obtenido. No habían matado ni herido absolutamente a nadie, ni destruido o puesto fuera de acción a ninguna de las piezas de la batería. Pasada la sorpresa, los argentinos volvieron a tomar las posiciones y una segunda salva de cohetes partió, dejando tras de sí un elegante arco de humo, mientras por debajo pasaba la fragata Gorgon sin parar de vomitar fuego. Como en la primera salva, ninguno de estos cohetes impactó en un blanco. Los que no pasaron altos se perdieron la distancia, quedaron cortos cayendo al río. Bueno, empiezan los combates, se entablan todos los combates y logra pasar gran parte del convoy, más que con ligeros daños. Bueno, tenemos que la corriente que los había complicado de ida, ahora la tenían a su favor y los barcos bajaban a una interesante velocidad. Cerca del mediodía, 12:30, y cuando tan solo restaba pasar un pequeño grupo de mercantes, la barca Caledonia era uno de los mercantes, pero era una barca enorme, era tal vez el buque más grande mercante que traían. Esa barca había llegado creo que en enero a Montevideo, trayendo todo el dinero y las máquinas para imprimir dinero y moneda para el gobierno del Paraguay. Había sido comprado en Paraguay todo el sistema de monetario prácticamente. Y bueno, esa barca, que era un orgullo británico, no sé por qué, pero Jotham, el comandante, la quería mucho. Esa barca se clavó de pronto en la costa de enfrente. Jotham ordenó mediante señales al Lizard que se corriera a la embarcación varada. Un momento después repitió la orden al vapor Alecto para que colaborara en el rescate. Entre ambos iniciaron las tareas de sacar la nave fuera del limo. Esta situación planteada por la Caledonia, dice, cambió el humor de Jotham. Antes del inicio de la operación había manifestado en una oportunidad a sus capitanes el temor que tenía de perder barcos. Ahora estaba frente a una pérdida, a la primera de las pérdidas. El malestar de Jotham nacía por haberse dado cuenta perfectamente que la Caledonia había varado, no por causa del fuego adversario, sino por estar mal conducida. Porque el pánico había ganado a los tripulantes de los barcos. Le va a pasar a 3 más. La tripulación se va a esconder bajo cubierta y va a dejar suponiendo que la corriente los va a llevar. Y no, los va a llevar, pero a la costa lo llevó. Intentaron sacar la Caledonia y intentaron remolcarla, pero
astutamente Álvaro de Alzogaray hizo traer piezas justamente frente a su posición y empezó a castigarla. Y cuando intentaron hacer algo ya tenía 7 agujeros en un costado y era imposible. Entonces la orden fue prenderla a fuego. Bueno, después le pasa lo mismo a la goleta Carmen, después le pasa lo mismo a la goleta montevideana Brillante, y después va a haber otra más, que no encuentro el nombre, que se van a perder y que van a ser abandonadas. Hay también otro detalle que a mí me llamó la atención y que me gustaría un día poder pasar por el Paraná y ver el lugar, porque en un determinado momento del combate el Feirebrand, que tenía un vapor con obuses explosivos, disparó contra la batería de Cerezo, José Cerezo, que estaba en una punta de barranca. Yo supongo que es la primera de las baterías que estaba puesta. Disparó esa bomba y esa bomba se enterró debajo de la barranca y produjo un desmoronamiento que tapó todo de tierra. Fue una cosa que hizo detener el fuego de todos, porque fue algo majestuoso, ¿no? Esa barranca desmoronándose. Y cuando la tierra se calmó, todo se cayó, la nube de tierra desapareció, había quedado solamente el hueco, y arriba de una pequeña plataforma estaba la batería, que no cayó, no sé, de milagro. Rápidamente fue abandonada, ¿no? Obviamente, pero eso había llevado a que los marinos anglo-franceses hubieran festejado, porque ellos pensaban que la batería iba a desaparecer, y no fue así. Tal es así que al término las fuerzas argentinas no tuvieron, creo que tuvieron un herido, que fue Torne. Después no tuvieron bajas. Por último, un detalle que les quería contar en torno a contra quiénes peleábamos, porque muchas veces es bueno saber qué eran Francia e Inglaterra en ese momento y qué buques eran los que... Estoy escribiendo un libro sobre los vapores, porque hay dos, uno era el Harpy, otro el Lizard, lagarto, que eran buques con casco de acero. Fueron los primeros buques de casco de acero que se hicieron, y justito estuvieron aquí presentes en este río. Y cuando el 16 de enero suben y se produce la acción en San Lorenzo, los esperan las baterías, un cañonazo argentino penetra el casco y entra en la sala de oficiales y mata a 2 oficiales y a 2 marineros que había en esa sala. Cuando siguen y ya en Corrientes empiezan a mandar mensajes de que había ocurrido eso, y en Londres los fabricantes de la nave querían saber qué había pasado, cómo había querían una pericia en torno a eso, cómo un proyectil macizo había matado a 4 personas adentro de una sala. Y lo que le mandan acá le dicen es que no, que el proyectil pasó, que es redondo el hueco, pero que cuando salió, cuando impactó, el metal del barco, del casco, se resquebrajó y salieron astillas metálicas para todos lados, como que fuera un cristal, y esas astillas fueron las que mataron a los 4 que estaban en esa sala. Y se los comento porque, digo, las pericias que ellos querían tener, cómo seguían sus barcos, sus construcciones, los astilleros, querían saber qué les pasaba a cada uno de los barcos y querían informes. Yo vi ese informe, y porque justamente era la forma de mejorar. Después leí tiempo que el Titanic más o menos se pierde justamente por el tipo de hierro que tenía, porque era hierro, no era acero. Entonces el Titanic, cuando se clava el iceberg,
lo corta, lo resquebraja. Si hubiera sido acero, lo hubiera abollado. Pero cuando bajan a ver los restos del Titanic, se encuentran con que estaba quebrado. Era la punta del iceberg, entran en el casco y era lo que a ellos les había pasado. Después de la Primera Guerra Mundial ya no hubo más problemas porque vino el acero. Pero en ese momento, digo, ¿cuántos informes de esto como el que mandaron habrán servido para los avances tecnológicos que se produjeron después? Está permitido hacer preguntas, me dijeron. Sí, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Sí. Me queda una duda. La Caledonia la prendieron fuego, la hora de la prenderla fuego, ¿la prendieron fuego? Sí, a los 4 buques que quedaron prendieron fuego. A uno los argentinos pudieron apagarlo y se armaron de toda la mercadería que llevaba el barco. Se lo pudieron juntar. Pero hay una revista de Rosario por ahí, yo en 1920, 1930, que leí que de la Caledonia las autoridades de Rosario se hicieron con el sistema de iluminación que tenía el barco adentro y lo pusieron en la ciudad, en alguna parte de la ciudad lo instalaron. Yo voy a tratar de buscar esa revista, yo lo encontré citado a eso, no me acuerdo qué revista era, el nombre, pero eso es como para profundizar, porque por ahí se puede rastrear algo de eso. Antes de seguir con las preguntas, vamos a hacer el cierre con Luciano, después abrimos la ronda de preguntas. Como está jugando local, la mayoría ya lo conoce. Acá, autor de Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, de Crónicas soberanas de la patria herida y del recientemente editado Atlas Visual de la Soberanía, para también darle un marco y un cierre a esto y poder abrir una ronda de preguntas que seguramente hay un montón. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Diego. Gracias, Dieguito, por la gente del Aserradero. Es un día de enorme significación para los argentinos. Bueno, un día que realmente es un día para pensar, es un día para meditar, es un día para... Creo que todos tenemos una enorme preocupación por el momento que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con la querida patria? Yo, antes que nada, tuve el privilegio de conocer a Eduardo y hace unos años escribimos el primer libro que salió de la Argentina Sangra. Hicimos un viaje a San Pedro. Y por esas cosas caímos en una casa, fue el primer lugar donde fue a San Pedro, y era un día de lluvia y apareció en una casa y tuve el privilegio que en esa casa de alguna gente tuve el privilegio de tener este hombre. Este es un desvelado patriota. La historia, nos ocultaron una guerra de trascendencia internacional, una guerra que no fue una batalla, no, fue una guerra popular, fue una guerra protagonizada en toda la cuenca. Y este hombre, a la hora de hablarle de los documentos, hace 40 años, y esto es el 6º libro. Este es el 6º libro, no de lo que pienso, de lo que opino, de lo que... No. Los libros documentados, ¿no es cierto?, que abrieron otra historia en la Argentina. El hombre que tenemos aquí al lado es un hombre muy, muy importante. Muy importante. En esta batalla, en esta pelea que tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, si queremos saber a dónde vamos a ir.
Pero decir algunas consideraciones sobre el tema de la guerra del Paraná. Yo creo que primero hay un elemento, está claro que era una guerra comercial, no hay ninguna duda, económica, pero hay un tema que es el tema después de que no fue solo una batalla, sino que fue una guerra, y que fue una guerra popular. Hay un elemento que es el tema, se cuenta la importancia del proceso. Después de la emancipación americana, nuestra emancipación no terminó en el 24, en el 25, donde firmamos. No. Se abrió una nueva etapa, que eran estados de formación. Y la emancipación no fue de Buenos Aires, fue la emancipación casi un continente. Y esos estados estaban en un proceso de formación. No fue solo si quién controla el río, nada más ni nada menos, porque el río es la llave de un país. Tuvimos 70 años de guerra civil. Tuvimos 70 años de guerra civil. ¿Quién controla los puertos y la aduana? ¿Quién controla los puertos y la aduana? Y los que creen que estamos hablando de historia y no del presente, cuando tenemos una invasión de 6.000 buques que todos los años se llevan cientos de millones de toneladas, donde no hay un tripulante argentino, donde no hay un barco fabricado en la Argentina, estamos hablando del presente. Si quieren encontrar la desigualdad, que nos duele hasta los huesos, porque somos antenadas profundamente humanistas, que no podemos salir de nuestras casas porque te desgarra, ¿no? Vemos los viejos, los pibes tirados a la basura, y encima trabajan la demonización, ¿no? Acá demonizan a los pobres. Bueno, estamos frente a ese mundo, pero son estados en formación. ¿Y cuál fue la política que tuvo los ingleses, ¿no es cierto?, los franceses? ¿Cuál fue la política? ¿Solo inundarnos y abrir los puertos a cañonazos porque ya se había producido una sobreproducción relativa? ¿No es cierto? Había que inundar el mundo y habría que abrir los puertos a cañonazos. Y sobre todo en estos países que estaban en formación, había que privarlo de la posibilidad de un desarrollo industrial independiente. Y la industria es arma. La industria es defensa, es arma, es la integridad territorial, fluvial y marítima de un territorio. Por eso había que enterrar la industria, porque primero la defensa, y sin industria no hay defensa. Y entonces venían a aplastar esa industria, no solo buscaban inundarnos con sus mercancías, no solo buscaban la ganancia, no solo buscaban ampliar el mercado, no solo, sino que además, acá hay una frase que yo no sé dónde está Fabián, que no veo nada por las luces, pero yo me oriento con lo que dice el general. ¿Qué dice el general San Martín sobre la guerra? ¿Qué dice el general? El general dice que concibe a la guerra del Paraná como una extensión de la emancipación americana. Es el hombre que sabe que la política de los ingleses que es la política de secesión, de fragmentación, de empujar las guerras civiles, y que en la formación de los estados se constituyan estados pequeños, débiles, dependientes, colonizados por dentro y por fuera. Eso es lo que buscaban. Por eso nunca permitieron, y esto tiene cosas concretas, no podemos ver esto
como una foto, tenemos que ver el proceso. Nosotros éramos el virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué pasó con el virreinato? En el 11 nos sacaron del Paraguay. En el 25 nos separaron de Bolivia. En el 28 nos separaron de Montevideo, del Uruguay. Y en el 33 ocuparon Malvinas. Solo un tema comercial, no, un tema económico, comercial y territorial. Territorial. Venían por nuestros territorios, no solo por los mercados. Venían por la fragmentación. Esa guerra, también hubo otra guerra, que fue una invasión de Bolivia. Fuimos invadidos, Salta, es decir, hubo un cerco, ¿no? Hubo una política, en el marco de la guerra, fue un proceso. Los bloqueos empezaron en el 35. Había 35 naves de la Armada Francesa, ya en Montevideo, en el año 35. Entonces, no correr este problema del territorio, si está la industria, ¿no? Está claro que quieren aplastar, pero lo que buscan es el territorio. Y eso está vigente, ¿no? Si ustedes ven, yo simplemente quería decir esto, no meterme en cosas. Para el que mira sin ver, vamos a tomar lo que dice Donata, el río es río nada más. Para el que mira sin ver, el río es río y nada más. Pero unirlo, hoy estamos en una cruzada, ustedes vieron lo de Tierra del Fuego, ¿no? Aquellos que quieran reducir, el mundo está en guerra, el mundo está en guerra. Si quieren, hablamos de los pajaritos, de las flores. Nosotros estamos dentro de ese mundo. Alemania pasó a tener, todos los países del mundo, pasó a tener el 4, el 3, el 5% de su presupuesto en armamento del PBI. Ha nacido una nueva industria en el mundo. No solo que hay 56 conflictos bélicos de distinto contenido, distinto carácter, sino que hay, digamos así, que además tienen un formato que son guerras distintas, porque en el mundo hubo guerra de que el hombre bajó del árbol, creo que nos peleábamos arriba del árbol. Pero el problema es que estas guerras tienen otro contenido, la que estamos viendo. Son guerras, ensayos de otra guerra. Y ahí ha nacido una economía, ha nacido hay una reconversión de la industria y una economía bélica mundial. Alemania ha pasado ya, hay gente que viaja a Europa, eso es lo que dicen ellos, pero como es el presupuesto de 300.000 millones de euros, bueno, eso. La Volkswagen estaba quebrada y la están resucitando. Esto no es una foto, es un proceso, como si yo quiero explicar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nace el día que explota la crisis en el 29 y el 30. ¿Y cómo buscan salir de la guerra? Buscan a través, ¿no? Hay una reconversión y se inicia un nuevo reparto. Estamos transitando esos tiempos del mundo. El imperialismo piensa en la nueva guerra. Por lo tanto, el tema este tema es pasado, pero sobre todo presente y sobre todo futuro. Están discutiendo la Antártida. Si quieren, hablamos de los pajaritos, que tenemos que cuidarlo. Vaya de paso, ¿no? Porque no te han dejado ni una lagartija en el campo. Pero están discutiendo en el 38, están los vencimientos del continente antártico y vienen por la Antártida y vienen a partir al medio de la Argentina. El que crea que solo en Tierra del Fuego hay un tema de salario, que lo hay, que hay un tema de convenio colectivo de trabajo, que lo hay,
que el que crea que la libre organización de los trabajadores, del pueblo, ¿no? El derecho de la asociación de sindicales, el derecho de huelga, que lo hay, no, vienen por el territorio. Despoblar Tierra del Fuego, hacer la base militar que están planteando, ¿no es cierto?, para ocupar ese lugar. Y hoy ha salido, me mandaste una nota, ¿no?, que los ingleses, la declaración es que están listos para la guerra. Todos los días estamos viendo esto. Y esto no, yo no sé cómo hacen, pero no es un tema de la política. Y no entiendo cómo analizan el mundo. Se ha perdido de hablar de estos temas, pero esto es el tema. ¿Y qué lugar tiene la Cuenca del Plata? Porque la Cuenca del Plata, nadie puede ganar una guerra si no tiene alimento. Nadie puede ganar una guerra si no tenés alimento. Nadie puede ganar una guerra si no tenés, digamos, energía. ¿Y qué hay acá? Alimento. Porque la Cuenca del Plata tiene el saldo exportable para cubrir la seguridad planetaria. Es como Medio Oriente. El que tiene Medio Oriente tiene el control de la energía para ganar cualquier guerra. El que controla la Cuenca del Plata tiene la proteína. ¿Por qué no nos recordamos nosotros, por ejemplo, que hubo la Segunda Guerra Mundial? Algunos me dicen, no empezó en el Río de la Plata, empezó... Que yo sepa, estaban todos los frigoríficos. ¿Podemos explicar la historia argentina por fuera de los frigoríficos? ¿Y a qué vinieron los frigoríficos? Yo digo estas cosas porque no se habla de esto. Es como explicar, qué sé yo, el tanino. Y hablamos del quebracho y la forestal. ¿Y para qué era el tanino? Para curar los cueros. ¿Y los cueros para qué eran? No sé, esa parte no se dice. ¿Para qué era? ¿Para qué era el tanino? Para curar los cueros. ¿Y los cueros para qué eran? Los pertrechos, el 90% de los pertrechos de la Primera y parte de la Segunda Guerra Mundial se hizo con el tanino que salió de acá. Y entonces, esto, digamos, tenemos que tomarlo como un himo, ¿no? Esta reseña histórica que nos alumbre a conocer, a entender el presente y sobre todo que nos dé una perspectiva de ficción. Yo no quiero abusar de esto porque podría hablar bastante sobre esto, no es porque sepa, sino porque me preocupa. Es la principal preocupación que tengo, porque esto está a la orden del día. Esto está a la orden del día. ¿No es cierto? Ustedes saben que están los pasos bioceánicos, ahora se ha armado el puerto de Shanghái, el puerto director más importante en Perú, ¿no? Es un puerto director de aguas profundas, ¿no es cierto?, no sé de cuántos pies, pero es para 20.000 BTU, o sea, 20.000 contenedores. Es el puerto director más importante y el trazo más importante entre Brasil, digamos, entre la comunicación del Pacífico con el Atlántico. Todos esos puertitos que ustedes ven, todos esos caminitos de la seda, se convierten en bases militares. Eso es lo que está discutiendo el mundo. Entonces, bueno, estamos en una cruzada, nosotros hicimos cortito una travesía, no sé, estamos pasados con el tiempo y le vamos a abrir 5 minutos, vamos a decir 3 cositas más, o sea, no le traje buena noticia, ¿qué culpa tengo yo? No tenemos la culpa. No es culpa mía si no traigo flores, dijo Horacio. Me parece que viene así. Y le voy a contar algo muy lindo. Tuve el privilegio de conocer a esta persona. Bueno, fue algo muy que me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, ¿no? ¿Quién me habló de guerra al Paraná? Campos. Estoy copiando todo eso. ¿Entendés? No puedo mentir ahora que está bien. Y encima no puedo mentir. Pero me cambió totalmente la concepción que yo tenía, ¿me entendés? Por eso tengo una alegría muy grande de estar con él, tengo un aprecio muy lindo. Y quiero volver a la Argentina para darle, bueno,
con otra frase del general San Martín que dice que no somos empanadas para que nos coman de un bocado. Estamos frente a una tendencia, este mundo en guerra, una tendencia, ¿no?, el fascismo, un momento difícil para todos los pueblos del mundo. La lucha por la paz justa y duradera es una causa de todos los pueblos del mundo. Quiero decir que hicimos una travesía, aquí hay gente, hay mucha gente, tengo tantos hermanos, pero bueno, hay gente que hicieron la travesía de 1200 kilómetros. La patria está en peligro, está todo permitido, excepto no defenderla, esto que decía el general. Esta es la situación, esto lo vivimos todos los días. Como dijimos antes, Tierra del Fuego, pero podemos agarrar ahora lo de Marina Mercante. Los medios de comunicación. Y los medios, bueno, eso puede hablar vos, Eduardo, que es un especialista del tema. No, las grandes ausinas. Son un eslabón. Nosotros andamos haciendo milagros, que además dejo una frase, ¿no? Este libro lo vamos a llevar a toda la provincia de Santa Fe, porque este libro está documentado, o sea, no hay muchos, es fragmentada, hay mucha historia, mucho desvelo, muchos paisanos que aportan, que le ponen música, que le ponen esto, acá lo veo más, ¿me entendés? Pero la documentación de todo eso. Pero volviendo a la cuestión de, para cerrar, quiero decirle que en esta travesía, hace 5 años que ellos quieren abrir una licitación para tener el control, la administración y la gestión del río Paraná. Bueno, se la empantanamos. No será mucho, dijo el gaucho, pero tampoco es poco. Es decir, el último intento que hicieron con un pliego de 1919 páginas. Todos los imperialismos, los franceses, los chinos, los belgas, los Estados Unidos, esos tipos es lo que teníamos enfrente. Por suerte se pelearon entre ellos, porque si todo eso se juntan, me parece que estamos complicados. Pero se pelearon mucho entre ellos y nosotros estamos abriendo una brechita. Tratar de dejar de darle espalda a estos temas, dejar de darle espalda, ¿no es cierto?, al saqueo, a la situación que vive Argentina. Y entonces, ¿qué pasó? Cayó la licitación. Hubo demandas, ¿no es cierto?, hicimos las demandas y nos dieron la razón, la justicia nos dio la razón. Era una licitación por 60 años. O sea, hace 30 que la tienen la belga, la Jean de Null, los ríos no los controlamos nosotros. Los ríos no controlan el puerto. ¿Qué es la patria? Y la patria es poseer la riqueza, administrarla, organizarla. ¿Qué es la soberanía? Es la soberanía del pueblo sobre la... Bueno, no tenemos todo eso. Entonces, pero logramos, digamos así, logramos empantanarlo y cayó la licitación. Yo creo que eso es un hecho importante, porque hay pocos lugares que la venimos perdiendo toda, y esta no podemos decir que la ganamos, porque no podemos decir que la ganamos, porque ahora los servicios los sigue prestando la Jean de Null, pero hay que reconocer de que ellos quisieran tenerlo por 60 años más, y lo quisieran tener sin ningún estudio de impacto ambiental. No pudieron. Y en eso yo tengo que agradecer a todos los pueblos del litoral que nos acompañaron, porque nos acompañaron. ¿Y qué vimos nosotros en el litoral? El litoral profundo, como dice Carlito del Frade, olvidado, postergado, con un nacionalismo de muchísimos años claudicante, un federalismo claudicante. Están los puertos, cementerios de puertos, ñata contra el vidrio, los pueblos del litoral donde no hay una industria, cementerios de puertos. Usted sabe que lo que era, por ejemplo, los astilleros, tenían los astilleros Corrientes de 1800 no sé cuánto. Si había un lugar de astillero del litoral, era Corrientes, no dejaron un astillero. Y el río Paraná, ¿quién lo controla? Voy a ser absolutamente claro. El río Paraná lo controla la OTAN. Y nosotros pudimos ver que el cuerpo de ingenieros, de ejército,
de los Estados Unidos lo vimos en el río Paraná, lo vimos en la dirección de vía navegable en Corrientes. Y eso que nos vengan con el cuento que son un cuerpo técnico y científico. No, son cuerpos de ejército, ¿no es cierto? El cuerpo de ingeniero tienen soporte técnico y científico que están armados. ¿Se entiende? Son patrullas armadas. Esos son los que tienen el control del río Paraná. Entonces tenemos que recuperar lo nuestro. Y lo otro que les quiero decir, que esa travesía, que hay una nota escrita, que las reservas infinitas en el pueblo argentino. Tenemos confianza infinita. Porque salimos con 3 embarcaciones, pero en la travesía, en la 25 posta, más de 1000 embarcaciones participaron. Abrieron los colegios, los docentes, los gremios, los ignorados de los ignorados, los postergados que son los pescadores. Cagado de hambre en el río, pidiendo permiso para ver si puede pescar, con un proyecto que ni quiero hablar porque no hay tiempo, ¿no? Los pueblos originarios, porque en el litoral están los pueblos originarios, la tierra y los territorios. ¿Saben quién nos dieron las sabras, las cobijas, la comida? Los que mejor nos atendieron fueron los pescadores. ¿Saben dónde comimos sal con cuero? Con los mocovíes. Bueno, son argentinos. Este territorio les pertenece. Así que infinitamente agradecido. Y decirle que se va a producir un hecho muy importante. Se va a producir un hecho muy importante en estos días. Muy importante. Que es, primero, que vamos a hacer el Encuentro Federal por la Soberanía, y los dejo el título ahí, en Paraná, el 21 de noviembre. 21 de junio, bueno, estamos así, ¿no? Los invitamos, es una patriada tremenda. ¿Sabe cuál es el problema que tiene la Argentina? Que hace 40 años o mucho más que no tenemos un proyecto. ¿Cuál es el proyecto nuestro? Milei tiene un proyecto, discúlpenme. Está clarísimo dónde va, pero clarísimo. Dónde se tiene que alinear, dónde se ubica en el mundo, qué objetivo para la educación, para la salud, para el territorio, para la defensa, para la causa malina. 700, no sé, el decreto como tenía 645 artículos. 2 constituciones tienen ellos. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? No, es un tema que me queda lejos, es viejo. Este es un tema viejo, lejano. Bueno, sigamos así que vamos a andar bien. No, este es un tema, bueno, ahí vamos a discutir Vaca Muerta. Sí, queremos discutir. ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? ¿Qué vamos a hacer con el litio? Temas ambientales, temas de las ciencias, todos los temas. Vamos a abordar la integridad de manera integral, porque ¿qué soñamos? Y soñamos con un plan quinquenal, ¿por qué no? Adaptado al 2021, una planificación a corto, mediano y largo plazo en la Argentina. Entonces la historia nos tiene que inspirar con el espíritu de ¿quién? El espíritu de los gauchos, de las mujeres, de los niños, que derramaron su sangre para que el Paraná sea nuestro. Y se va a producir un hecho porque se han unificado todos, todo lo que están los astilleros, de 100.000 personas el 25 de junio. Estamos trabajando una movilización de carácter nacional. Por primera vez, esto de la soberanía era una banderita, como era una banderita sin ejército. Pero esta banderita de la soberanía va a tener su ejército. Y ahora viene esta movilización que tiene 3 ejes. Primero, la soberanía. Primero, la patria. Primero, la patria. Segundo, el laburo. Hay que defender los puestos de trabajo porque van a sacar a toda la marina mercante. Van a sacar a los pocos que tenemos de la flota, van a sacar a los tripulantes, ¿no es cierto? Y lo tercero, el salario. Así que se viene una unidad infinita que va desde todo el astillero Río Santiago, todo lo que es La Plata, ¿no es cierto? De la Confederación Argentina de Trabajadores
de trabajadores. Todo lo que los 23 gremios que están dentro de esto, que son la FEMPINRA y las otras federaciones, solos, como es que está esa frase, solos, Nadie se salva solo. nadie se salva solo, muchachos. Hay que construir esa unidad. Estamos con el desvelo de la historia que nos alumbra el desvelo del presente y del futuro. Y tenemos esta cruzada. Pero se viene el 25, el encuentro va a ser un hecho. Nos reunimos para discutir la patria. De junio. El 21. Y el 25, ¿vieron la banderita grande argentina? Va a firmar en Buenos Aires, en la casita de Sturzenegger. ¿Cómo es que se pronuncia? El muchachito este, como el Sturzenegger. Lo vamos a ir a buscar a la casa, con la bandera argentina. 25 de junio. 25 de junio, lo confundí un poquito con la fecha. Aniversario del grito de Alcorta. Aniversario del grito de Alcorta. No hablamos de, bueno, ya hablamos de eso, hablamos de ahora. Pero 1.000.000 de gracias, chicos, por esta iniciativa. Hay que seguir, hay que poner el cuero. Las ideas son muy lindas, las fotitos son muy lindas. Tenemos que poner el cuero. La patria nos llama. Y estos son los hombres. ¿Qué dicen los fascistas de esto? No importa la historia. No sé, ni historia, no tenés identidad y no tenés proyecto donde querés ir. Listo, genial. Nosotros tenemos historia y así que bueno, gracias. Tenemos unos poquitos minutos, pero si hay alguna pregunta, alguna consulta. Acá me llegó una escrita. Sí, también. ¿Pregunta? Sí. Bien. No quiere darla. Es una pregunta anónima, polémica. No, claro. No, dice, no sé si lo agarré bien, porque tiene de los dos lados. Una para Luciano y una para Eduardo. Claro. Para Luciano, dice, en España se enseña a los niños que los países latinoamericanos son independientes de España porque el rey en su infinita bondad les concedió la independencia en virtud de haber demostrado madurez, dice el comentario. Eso es lo que les enseñan en España. Y la pregunta para Eduardo es, en torno a la logística, ¿dónde se producía tanta munición? Y si los barcos llevaban tanta o se reabastecían, ¿dónde y cómo? Y si la flota... Bueno, un montón de preguntas son. Y si... Que compren el libro, porque te están queriendo sacar la información sin poner un peso. Compren el libro, hay que pagarlo. Vamos, alguna de estas. ¿Dónde se producía tanta munición? Braulio y Beltrán. Bueno, pero interpreto por la pregunta que dice que dónde producían los anglo-franceses o los argentinos. Los dos. Bueno, Argentina tenía muchos problemas con respecto a la munición y va a tener problemas. Obligado se termina a las 3 de la tarde porque se le termina la munición. ¿Qué pasó? Uno dice, estuvimos en guerra contra los anglo-franceses. Sí, eso es parte, pero también estuvimos en guerra contra Corrientes. ¿Por qué? Porque Corrientes tenía una escuadrilla al mando de Jorge Cardassi, que era una escuadrilla, estaban esperando a la flota, formaban parte de la oposición a Rosas. Entonces, Cardassi le captura una flotilla de mercantes que venían para Mansilla, donde estaba toda la munición, y por eso la munición le va a faltar a Mansilla en la última parte de Obligado. También decir que toda la artillería argentina la tenía el ejército de Oribe, estaban sitiando Montevideo, el ejército argentino estaba allá, no estaba acá, por eso digo, se debe revalorizarse aún más que ha habido un gran componente de pobladores de la zona llevando adelante este combate junto a los hombres de Mansilla. Y con respecto a la munición que consumían los anglo-franceses, bueno, debe decirse que Luciano decía hoy, daba un número en torno a la cantidad de buques que tenían las escuadras en Montevideo. Había 2 estaciones navales, le llamaban ellos, donde
tenían escuadras no solo los franceses, sino también los ingleses, los norteamericanos y los brasileños. Y ahí eran abastecidos permanentemente con munición, porque era una munición especial, era la que explotaba. Los ingleses tenían cañones Armstrong, que eran los primeros cañones con ánima rayada. Entonces lo demás era todo animaliza, estos eran ánima rayada y que permitían que el disparo fuera más directo, más certero, no que se perdiera más allá de lo que el artillero marcaba como objetivo. Es decir, eran ya armas muy evolucionadas, ¿no? No sé si está... ¿Pero dónde se producían? No, ellos lo traían de Inglaterra. ¿Y los No. de acá? ¿Y los de acá? Y los de acá era un tanto extraño. Yo no tengo mucha... Estaba en la fábrica, ¿no? Obviamente, de Fray Luis Beltrán. Pero los cañones había... en un determinado momento había cañones pedreros, que le llamaban, que tiraban piedra. Se le ponía cualquier cosa. Hasta en los combates navales, la escuadra de Brown llegaba a disparar eslabones de cadenas. Metían eslabones de cadenas y disparaban con eso. Se tiraba todo lo que tenía, es decir, éramos tercer mundo, nacimos tercer mundo. Aquí, pero... ¿Qué papel tuvo Paraguay? Bueno, Paraguay no tuvo un papel, recibió a los... ¿Recibió la fábrica de moneda? Recibió a la fábrica de moneda porque recibió a las autoridades, a los mandos navales, ingleses y franceses, pero mucho, digamos, a Solano López no les... digamos, los tenía medio en idea, porque cuando Paraguay se quiso separar de Rosas, no recibieron el reconocimiento de Inglaterra y Francia, y decía, y vienen ahora porque nos necesitan a darnos el reconocimiento. Estaban ahí nomás. Lo de la fábrica de moneda fue directamente porque era un negocio, así lo compraron y el barco se lo trajo. Otra pregunta. Todo ese material bélico que fue destruido, que fue hundido en el Paraná o que está perdido por ahí, ¿hay algún trabajo, algún estudio antropológico o algo, algunas excavaciones porque evidentemente se tiró mucha munición? Debe haber. Sí. En San Pedro hubo trabajos a cargo de la Universidad de Luján, que descubrió muchos elementos. No, lo que pasa es que habría que buscar... No, lo que iba a decir con respecto a eso, que de hecho el sitio de Punta Quebracho, el primer sitio de Punta Quebracho, que hoy es donde está Cargill, no, pero más allá de que esté corrido, ese sitio se determina como sitio histórico, como primer sitio histórico, porque es el lugar donde más se encontraron restos y municiones de guerra. O sea que hay algo de eso encontrado. Y ahora se está haciendo, no sé si será parte del museo de la batalla de Punta Quebracho, que se está haciendo en Puerto San Martín. Y con respecto a la revista que vos decías que aparentemente era un grupo electrógeno, muy raro que en esa época ya existiese un grupo electrógeno. No, yo no pienso en un grupo electro, pienso que con alguna especie con la caldera produciendo energía, no sé de qué manera. Eso debe estar en la revista de Historia de Rosario que está en la biblioteca. Capaz que puede ser, no recuerdo el nombre, pero sí sé que era una revista de Rosario. Agás, bueno, Agás, ahí está la respuesta. Ahí está. Ya vamos a buscar las luces de Punta Quebracho. Las LED. Bueno, voy a aprovechar, antes de terminar, voy a leer una edición que nos llegó y voy a pasar unos breves chivos, porque nos merecemos pasar algunos chivos. Primero leer que desde el Centro Cultural La Angostura de Punta Quebracho saludamos la charla y peña con la presentación del libro La Guerra del Paraná. Nuestro centro cultural lleva su nombre en homenaje a esta batalla que aseguró la victoria de las armas de la patria en defensa de nuestra soberanía y nuestros ríos, ¿no? Una edición del Centro Cultural La Angostura de Punta Quebracho, que está en Pasco 555.
Muchas de las distintas informaciones, la nota que decía de la remada de Luciano, muchas notas de investigación y demás, digo para la gente que por ahí no nos conoce y nos sigue en nuestras redes, nos pueden encontrar en el Instagram, ¿no?, de info.soberana. Ahí van a encontrar todos los temas que tienen que ver con los distintos aspectos que hemos abordado, algunos esta noche y otros no, del tema de la soberanía. Con respecto al encuentro, que es el tercer encuentro federal por la soberanía, que es el 21 de junio en la ciudad de Paraná, ¿sí? Porque como decía Luciano, ese encuentro, los que ya lo conocen saben que sus 2 ediciones anteriores fue en la ciudad de Rosario, y este año, producto de todo lo que ha dejado esta travesía, esta remada tan importante contracorriente de más de 1200 kilómetros, por todo lo que fue nuestro litoral, desde Formosa hasta aquí, hasta Rosario, bueno, todo eso ha fortalecido también el trabajo y la formación de distintas corrientes que se pusieron de cara a estos temas. Así que este año, producto de todo de lo que se ha abierto, todo esto que contaba Luciano de las ciudades ribereñas y demás, para fortalecer esa corriente en el litoral, es que lo trasladamos este año a la ciudad de Paraná. Mañana va a haber una reunión a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Médicas con distintos amigos, organizaciones, corrientes políticas, sociales, todos los que venimos trabajando estos temas juntos. Mañana a las 18 horas vamos a hacer una reunión de promoción y de lanzamiento en Rosario, y vamos a ponernos al día de cómo viene el encuentro, pero también nos vamos a empezar a organizar para viajar desde Rosario a Paraná el 21 de junio. ¿Dónde se va a hacer? Porque la facultad es muy grande. En la reunión de Ciencias Médicas, en el primer piso, en la sala del Consejo Directivo. Están todos invitados, no hay sanguchitos ni ningún tipo de hidrato. Por el tema de que hay muchos celíacos. Bueno. Y la página, digamos, también del encuentro. Encuentroporlasoberanía.com.ar, ahí se inscriben, ven los paneles que están en conformación, pueden ver todo lo que fueron los encuentros anteriores. Encuentroporlasoberanía.com.ar. Y si vos terminaste, les recuerdo, primero les voy a pedir un fuerte aplauso para estos docentes patrióticos de lujo. Perdón, Betty, le vamos a pedir a Diego Montejo que se acerque ahora para continuar con todo el otro bloque. Por eso, ¿está, Diego? La parte artística. Y ahora eso, les quería recordar que viene la segunda parte de esto, que es la parte artística, que también es muy importante y que es parte de esta construcción de la historia que hacemos. Una gran parte tiene que ver con artistas populares como los que se van a presentar ahora, que también retoman estos temas.